Hay una fuerte discusión entre la gente que sabe de derecho y de asuntos constitucionales. ¿Tiene o no tiene fuero el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca? ¿Tiene o no tiene? Por un lado, el Congreso Federal, la Cámara de Diputados, le retiró el fuero. Pero por el otro lado, la Cámara Local de Tamaulipas dice que no le retira el fuero, que tiene fuero. Después, un juez federal lanza una orden de arresto. La Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda Federal, le congela las cuentas. Y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no quiere oír del caso y dice que las cosas están como están, si yo lo estoy entendiendo bien. Y esto es un verdadero galimatías, un verdadero lío que yo creo que nomás entre los abogados se entienden, y creo que aquí entra otra ecuación que es terrible. Funcionarios del partido Morena, la secretaria general, una tal Citlali Hernández, tuiteando, se acaba de lanzar una orden de aprehensión contra el gobernador. Pues ¿quién le pasa la información, no? Y después Ricardo Monreal como que quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Bueno, hay que ver qué pasa, etcétera, etcétera. A ver, Venus, tú y Bernardino más o menos han de tener cierta idea. Explícanos. Pues mira, Eduardo, es una crisis constitucional. Quiero, antes de explicar... bueno, espérate, todavía está la amenaza que el Senado declare la desaparición de poderes en Tamaulipas. Ya lo dijo Monreal. Y para acabarla de amolar, Eduardo, ya están promoviendo la juicio político al ministro de la Suprema Corte, González Alcántara y Carrancá. Pero bueno, vamos por partes. Lo primero que quiero decir, y que sea muy claro, cuando uno habla de estos temas, la gente que es afín al presidente y a Morena, de inmediatamente te lanzan una acusación y me dicen a mí que soy un prianista, un chayotero, porque creen que estoy haciendo una apología de Cabeza de Vaca al gobernador de Tamaulipas. A ver, una pregunta. Una crítica que venga de la clase más desprestigiada en este país, que es la clase política. Me preocupa más una crítica de un policía municipal o de crucero que la de un político. Porque si hay alguien desprestigiado, sin calidad moral, para poder criticar a los demás, son los políticos y los líderes de los partidos. Lo siento, pero no lo digo yo. Todas las encuestas coinciden con eso. Exacto. Entonces, no te preocupes. Esto no tiene que ver con Cabeza de Vaca, esto tiene que ver con el orden constitucional. A mi juicio, Cabeza de Vaca tiene fuero, y voy a explicar muy brevemente por qué. En primer lugar, se aplicó el artículo 111 de la Constitución, que se refiere a la responsabilidad penal de funcionarios federales o funcionarios estatales. Se hace la distinción en ese artículo de unos y otros. Para proceder penalmente contra estos funcionarios, altos funcionarios que tienen fuero, debe haber una declaración de procedencia o desafuero por parte de los diputados. Eso se dio en el caso del gobernador Cabeza de Vaca. Ahora bien, el artículo 111 toma dos caminos. Primero, si fuera un funcionario federal, de manera directa e inmediata pierde el fuero y se pone a disposición de las autoridades correspondientes. Ese es un camino. El otro camino son los funcionarios estatales. El mismo artículo 111 dice que se comunicará a las legislaturas estatales para que proceda como corresponda. Entonces, ¿cómo puede corresponder? Aquí vienen dos caminos, Eduardo. Un camino es que la legislatura estatal hiciera suya esta resolución de los diputados, es decir, la asumiera y la homologara, y entonces tendría que poner a disposición de las autoridades. O sea, que le retiraran el fuero en el nivel local. Exactamente, cosa que no ocurrió. Entonces ocurrió el segundo camino, que la legislatura del Estado no homologó la decisión de los diputados federales. Ahora, el Congreso de Tamaulipas promovió una controversia constitucional en la Corte, diciendo que el Congreso, la Cámara de Diputados estaba invadiendo sus facultades. ¿Qué fue lo que resolvió González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte, que fue, por cierto, propuesto por el presidente López Obrador? Él lo que dijo fue, palabras más, palabras menos, es: Congreso de Tamaulipas, tranquilízate, nadie te ha vulnerado ninguna facultad, tú no homologaste la decisión de la Cámara de Diputados Federal, el gobernador permanece en su cargo y tiene fuero. Entonces, para mí,
viendo la Constitución, viendo el artículo 111, viendo la decisión del Congreso de Tamaulipas, examinando la Constitución de Tamaulipas, que ya la examiné en sus diversos artículos, para mí y para muchos constitucionalistas, y yo creo que para el propio ministro González Alcántara Carrancá, el gobernador Cabeza de Vaca tiene fuero y sigue siendo gobernador. Así que a ver qué opina nuestro otro constitucionalista, Bernardino Esparza. Eduardo, la semana pasada justamente en este momento lo hablábamos, en este espacio hablábamos de esa controversia constitucional y yo sigo con esa idea de la semana pasada desde el punto de vista constitucional, que es la siguiente. Decía que primero, sin duda, los estados tienen autonomía y tienen el derecho a la soberanía en el principio constitucional. Es cierto que la Constitución Federal habla del desafuero, pero también es cierto que en la Constitución local tiene también el desafuero y hay procedimientos completamente distintos. El ministro de la Corte lo que hizo fue desechar de plano, por supuesto, esta controversia constitucional. No se pronunció, yo lo decía justamente en ese sentido. Yo creo que el ministro de la Suprema Corte tiene que pronunciarse respecto a la autonomía que tienen los estados, respecto para elaborar propiamente su constitución y por ende y por consecuencia respetar la Constitución Federal. Ese es el primer elemento. Después de esto también se habló de que se giró una orden de aprehensión, Eduardo, en ese sentido. Ahora, yo aquí no me atrevería a decir ninguna afirmación respecto a ello porque no conozco la carpeta de investigación. Habría que ver los elementos jurídicos en materia penal. ¿Por qué se dicta esa orden de aprehensión? Yo no los conozco, no me atrevo a decirlo. Sin embargo, en ese contexto creo que lo primero hay que empezar a entender cómo se debe de ver y observar justamente ese desafuero a nivel local. Esto es a nivel constitucional. Y yo sí estaría en contra de lo que dice Venus al decir que hay una crisis constitucional. No, yo creo que las crisis constitucionales son de otra naturaleza, Venus, en ese sentido. Simplemente en este punto es que hay que saber que la Constitución local es autónomo al Estado, por supuesto, de acuerdo a la Constitución Federal, y ahí es donde los ministros entran a dirimir una controversia constitucional, que es lo que deben de hacer desde mi punto de vista. Bien, por alusiones personales, va Venus, lo siento. Tan hay crisis constitucional, Bernardino, que para unos sí tiene fuero y para otros no tiene fuero. Tan hay crisis constitucional que hay una orden de aprehensión. Sí, fíjate nada más, si tiene fuero el gobernador Cabeza de Vaca, es el que está rompiendo el orden constitucional es el gobierno federal y la Fiscalía General de la República. Si no lo tiene, entonces el que está rompiendo el orden constitucional es Cabeza de Vaca. Pero aquí no hay medias tintas, o sea, porque ni tú ni yo ni ninguno. Tú pregúntale al presidente, pregúntale a Santiago Nieto y te van a decir que no hay fuero. Pero pregúntale a González Alcántara Carrancá o a cualquier constitucionalista y te va a decir que sí hay. Venus, yo creo que hay que ver los expedientes, sobre todo la carpeta de investigación, qué razones jurídicas hay para dictar una orden de aprehensión en ese sentido. Pero realmente puedes dictar una orden de aprehensión si en teoría tiene fuero. Claro que no puede. El Código Penal dice que no. No puede. Estaríamos hablando pero el Congreso de Tamaulipas dice que sí. No, estaríamos hablando en contra de la Administración de Justicia, Eduardo, en ese sentido. Por eso. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.